Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, otra vez estamos aquí en esta cabina de Voces Online Radio. Este es tu programa Entre Amigos y yo soy Roberto Córdoba. Te transmitimos por vía de internet para todo el orbe y estamos siendo vistos ya en Facebook, en las páginas de Voces Online Radio y en la página de Entre Amigos. También grabamos este programa para que tú nos tengas cuando sea necesario en YouTube. En YouTube me gustaría que nos dieras un like. Aparecemos como Dr. Córdoba Entre Amigos. Ahí ves todos los programas. Hoy un tema importante que no tenemos que dejar de estar puntualizando, porque pues sí, hay ciertas formas ahorita de expresar la protección a la mujer y por qué no que hoy demos información sobre la salud de ellas. Y para eso tenemos hoy aquí al doctor Jorge Alberto Santiago Sánchez. Él es el doctor Jorge Santiago, mastología, ginecología y obstetricia. Tiene una trayectoria de ser médico cirujano de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Hace su posgrado de especialidad en ginecología y obstetricia ahí mismo en el Hospital TEC de Monterrey, Hospital San José TEC de Monterrey. Hace un posgrado en la rotación, una rotación que tiene en el Instituto Europeo de Oncología de Cirugía de Mama en Milán, Italia. Y hoy va a hablar él, nos va a platicar de la evaluación de los tumores de mama. ¿Cómo se puede evaluar cuando se palpa una lesión y cuando no se palpa? ¿Qué hacer? ¿Cómo estar? Jorge, muchas gracias por estar aquí y con este tema tan importante que es una evaluación de la mama. Claro, muchas gracias por la invitación aquí con ustedes. Es muy importante nosotros platicar, como bien lo mencionaste en estos tiempos, sobre la evaluación y el cuidado de la mujer, el de cáncer de mama, de tumores de mama. Nosotros es importante saber de forma inicial cuál es la forma diagnóstica de las lesiones que pueda presentar a alguien. Pueden ser lesiones que la propia paciente se palpe o durante la evaluación en la consulta rutinaria se palpen, o aquellas que se llaman de hallazgos en el tamizaje. ¿Cuál es el tamizaje? Son los estudios que se hacen de forma rutinaria para evaluación, digamos, en este caso del tejido de la mama. Hablamos de la mamografía inicialmente, como primer método de tamizaje a partir de los 40 años en todas las mujeres y complementario con el ultrasonido en algunos casos cuando es necesario o en pacientes más jóvenes de los 40 y bueno, hay otras formas de evaluación y pues mucha la diferencia entre saber si es una lesión palpable o fue un hallazgo que no es palpable. En cuanto a generalidades de lo que viene siendo el cáncer de mama, ¿qué se puede mencionar a todas estas personas? Bien, el cáncer de mama se ha ido presentando cada vez más frecuente con nosotros en nuestra población y a nivel mundial. Se estima que cerca de 1.7 millones de casos se diagnostican a nivel mundial cada año y que tiene un impacto no solamente para la paciente, para la familia, sino también socioeconómico y en el crecimiento y en el desarrollo de un país. Es por eso la importancia de la evaluación y el tratamiento adecuado. Cerca de estos casos diagnosticados también se estima que un poco más de 500,000 de los casos llegan a muerte, ¿no? Todos los años, aún a pesar de tratamientos, y todo va a depender también de la etapa, ¿verdad? Pero es la importancia de una correcta evaluación por cada país, por cada sector salud para quitar todo este riesgo que pueda llevar al desarrollo de un país, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, la detección oportuna de las lesiones no palpables. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo puede entender una mujer que tiene una lesión que no es palpable? Bien, platicábamos ahorita de los estudios diagnósticos o de tamizaje.
Se estima que la mayor parte de los cánceres de mama son en pacientes que son más allá de los 50, 60 años, como la mayor incidencia en las pacientes. Rara vez son pacientes de menor edad, aunque cada vez se ha estado viendo a edades más tempranas. Sin embargo, el objetivo del tamizaje, que es la mamografía, que es el estudio diagnóstico, es evaluar esas lesiones tempranas que aún no ha llegado a ser un nódulo, un tumor que se palpe la paciente. Y esa es la importancia de iniciar esas evaluaciones siempre a partir de los 40 años, cuando no tenemos ningún otro factor de riesgo. Y eso nos ayuda a detectar esos esas lesiones que no son palpables y que impliquen un diagnóstico oportuno de un cáncer o una lesión que sea precancerígena, digamos, en etapas mucho más tempranas a comparación de cuando una paciente llega con un tumor de 2, 3, 4 centímetros en la mama. Y esa es la clara diferencia, porque va a impactar mucho en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento que pueda llevar esta paciente y obviamente el pronóstico a futuro, ¿verdad? Que hablamos de la sobrevida. Si son lesiones muy pequeñas, de 1 centímetro, 2 centímetros, pues va a tener un claro pronóstico más favorable en comparación de aquellas que ocupan toda la mama, ¿verdad? Entonces, es insistir en que el tamizaje debe de comenzarse en una paciente a los 40 años, como lo marca la norma oficial mexicana. Así es. Y en 35 años para aquellas mujeres que han tenido un familiar directo con una lesión en mama. Claro, hay ciertas especificaciones, como aquellas que empezaron una evaluación al menos 10 años antes de cuando tuvo la edad o algún familiar. Hablamos de familiar en primer grado, hablamos de mamá, hijos, hermanos principalmente, pero hermanas. Y al menos 10 años antes o a partir de los 35 años, la evaluación con ecografías. Y obviamente hay cierto grupo específico que tiene ya un riesgo más elevado, como aquellas que tuvieron algún cáncer de mama ya familiar o alguna mutación genética para cáncer de mama, aquellas que te han tenido durante la infancia algún tratamiento de radioterapia hacia la región de tórax, ¿no? Y eso nos implica ciertos puntos de evaluación más específicos en estas pacientes. Pero en términos generales, a partir de los 40 años, la evaluación con mamografía esencial y rutinaria. ¿Verdad? Entonces, estas pacientes traen una evaluación y se va a descubrir una masa que no se palpa. Pero puede haber lesiones que se pueden palpar. Claro. Sí, y esto, ¿cómo se hace este diagnóstico para estas lesiones que se palpan? Bien, es claro, primero cuando llega la paciente, cuando llega a consultar con su médico ginecólogo, médico familiar, o a veces llegan con médicos cirujanos, también cirujanos que atienden mama, es evaluar primero los síntomas que haya tenido, la evolución de la masa, cuánto tiempo tiene, y esto nos puede ir orientando a qué puede ser el diagnóstico, tanto algo que sea bueno como algo que nos lleve a un diagnóstico de cáncer. Y es importante toda ese interrogatorio de la paciente y además la exploración, revisar dónde se encuentra, qué características tiene, si involucra la piel, si está fijo, si es móvil, y todo esto nos va orientando a una sospecha diagnóstica de alguna lesión de mama. Pero siempre tenemos que complementarlo con algún estudio también diagnóstico. ¿Cuál? Pues la mamografía, el ultrasonido, existe la resonancia, ya dependerá de las características de la paciente, para poder caracterizar mejor la lesión que tenemos y poder orientarnos a decir, bueno, la lesión que tiene a lo mejor es solamente un fibroadenoma, que es una lesión benigna, que no es malo, y que gran parte de las pacientes puedan presentar un fibroadenoma. Y eso nos puede dejar ya más tranquilos con la evaluación sobre el diagnóstico. Al contrario de ver una sospecha en los estudios de imagen por las características del tumor a la revisión, que pueda llegar a ser un cáncer de mama y que tengamos que hacer la completa evaluación correcta y la vía de caracterizar qué lesión es, qué tipo de cáncer es, si es, para poder tener un mejor tratamiento, un tratamiento adecuado. Entonces, para poder ver que estas lesiones son palpables, hay que hacer una exploración. ¿Desde cuándo se le sugiere a una mujer que se haga una exploración mamaria y en qué momento se la tiene que hacer?
Se recomienda que las pacientes se revisen al término de su periodo menstrual, al menos unos 5 o 7 días después de eso, revisarse. Y es a partir de los 30, 35 años iniciar una evaluación, o incluso antes, si ellas si lo quieren, y poder evaluar la mama. Y eso nos puede ayudar mucho en pacientes que puedan conocerse y descubrir de forma oportuna algo que no, un tumor, una fibroadenoma o algo que no lo presentaban de forma. Y como educación para todas las mujeres, ¿de qué edad ellas deberían de empezar a revisarse? ¿Desde el inicio de menstruación o un poco después? Por la incidencia en realidad del cáncer de mama, que es a edades más tardías, se puede recomendar a partir de los 30 años, 35 años, una evaluación ya formal, ¿verdad? Pero antes de eso lo puede hacer sin ningún problema. Muy bien, fíjate. Ahora, cuando se tiene ya una lesión, ¿qué es lo primero que se va a hacer? ¿Se toma una biopsia? Sí, y es importante, siempre tenemos que tener un diagnóstico certero y claro de qué es lo que tenemos en la lesión. Y para eso necesitamos tomar biopsias. Hay biopsias que son de aguja de corte o Trúcut, que le conocemos, y hay biopsias por aspiración, por aguja fina, que son para citología. Y estos dos componentes, estos dos tipos de biopsias son las más recomendadas para evaluar un tumor. Antes nosotros conocíamos o sabíamos, o antes de todo los estudios actuales, en que había algunos pacientes que entraban a quirófano directamente para tomar una biopsia que se llama incisional al momento de estar en quirófano, y en ese momento mandarlo al patólogo en el transoperatorio y evaluar qué tipo de lesión era, ¿verdad? Si era mala, si era buena, y de ahí en el mismo quirófano tomar decisiones terapéuticas, hablando de quitar solamente el nódulo, quitar la mama completa o hacer una cirugía mucho más extensa. Actualmente sabemos que dependiendo del tipo de cáncer que tengamos, el tratamiento puede ser muy diferente y el pronóstico para la paciente va a ser diferente dependiendo de ciertos tratamientos que podamos llevar. Entonces, antes de determinar y llevarnos a quirófano a una biopsia incisional, se recomienda tomar una biopsia de Trúcut, una biopsia de aguja de corte, enviar a patólogo la muestra y que nos pueda decir el diagnóstico patológico, histopatológico. Y de ahí poder ir tomando decisiones junto con la paciente y junto con un equipo multidisciplinario para cuál es la mejor vía y secuencia de tratamiento. Para que las gentes que nos están escuchando, principalmente mujeres, sepan, esta toma de biopsia tiene que ir antecedida por un estudio mamográfico, ¿verdad? Claro. Y por una clasificación. Claro. Los estudios de mamografía, el ultrasonido también nos orientan a las lesiones que se encuentran. Los médicos radiólogos nos apoyan. Ahora los especialistas, que son radiólogos en patología de mama, nos ayudan sobre todo a caracterizar estas lesiones y nos dan ciertos categorías que se llaman BIRADS, y nos dicen sobre la sospecha que pueda tener la lesión, de que pueda ser algo benigno o algo maligno. Y para poder nosotros tener una conducta adecuada de si es una sospecha, pues tenemos que ir a biopsiar. ¿Para qué? Para descartar o confirmar en dado caso el diagnóstico de un cáncer. Y eso nos orienta mucho a los médicos también. Y pues tomar la biopsia para tener resultados. Fíjate, yo creo que saldrían de aquí varias preguntas. Uno, de cuando me hacen un estudio de mamografía y me dicen que es un estudio que requiere una biopsia, ¿qué tanto tiempo debería de pasar para yo acudir como mujer al médico y decir, oiga, tengo este estudio que me dicen que necesito una biopsia? 2, yo hago la biopsia porque ahora es indicativo hacer primero una biopsia para saber, como tú dijiste, qué lesión está presentándose y cuál es el camino a seguir para el tratamiento adecuado. ¿Cuánto tiempo pasa de la toma del estudio a la biopsia? ¿Y cuánto de la biopsia para tener ya una resolución de un tratamiento? Claro, obviamente todos cuando tenemos una lesión sospechosa queremos correr, queremos hacer todo rápido, pero hay que tener un poco de paciencia en los estudios que se tienen que hacer para hacer todo de manera correcta. Sabemos que los estudios de imagen nos pueden apoyar 3-4 meses, en realidad dentro del promedio de poder hacer el estudio y una revisión y una toma de biopsia. Obviamente no recomendamos que se pasen
3, 4 meses, ¿verdad? Pero a lo mejor una flexibilidad a lo mejor de 1 mes, 2 meses como máximo para tomar una biopsia y hacer un diagnóstico correcto. Y de ahí la toma de la biopsia nos tiene que orientar a hacer estudios diagnósticos sobre qué tipo de cáncer, y de ahí a un tratamiento adecuado va a depender de qué tipo de tumor. Pero obviamente entre más tiempo se pase, 2, 3 meses, pues es más el que tengamos que volver a hacer una nueva evaluación si es que pasa más del periodo de diagnóstico, para ver si no ha progresado la lesión, ¿verdad? Y la caracterización de estos tumores, de la caracterización tumoral, ¿cómo se estaría haciendo? Bien, todo nos tiene que orientar la clínica, es decir, la edad de la paciente, las características que lo vemos nosotros a la revisión, a la exploración, los estudios de imagen, pero en la toma de biopsia nos dice en sí cuál es el tipo de tumor que tenemos, qué tipo de cáncer tenemos de mama, y hay un estudio que se llama inmunohistoquímica, que es la que nos orienta a decir más qué características propias del tumor de cáncer tenemos, para poder dar un diagnóstico ya mucho más específico y hablar ya de pronósticos, tratamientos. Entonces, la caracterización tumoral a eso se refiere, a tomar todos los estudios, la exploración y, por último, con la biopsia, ¿verdad? Y las opciones de tratamiento, en este caso, ¿qué opción tendría yo para ofrecerle a la paciente? Porque se habla de cuadrantectomías. ¿Cuándo puedo yo hacer una cuadrantectomía? ¿Cuándo tengo la necesidad de hacer una mastectomía completa, modificada? ¿Cómo es esto? Bien, en la historia del cáncer de mama, desde el inicio, con el tratar de ayudar a las pacientes de forma quirúrgica, desde el doctor Halsted, que fue el que inició el procedimiento de la cirugía, eran muy radicales, ¿verdad? Quitábamos mucho tejido, la mama, la piel, músculo, inclusive hay otras técnicas que quitaban costillas y todo con la finalidad de quitar el tumor. Las opciones terapéuticas de la paciente va a variar mucho en el tratamiento, en el tipo de tumor. Hay tumores que nosotros conocemos que se benefician primero de iniciar con una terapia sistémica, es decir, una quimioterapia, antes de llevar a una cirugía, para evaluar una respuesta patológica, es decir, qué tanto pueda responder el tumor y hablar de pronóstico con la paciente. Y eso va a depender mucho del tipo de cáncer que tenemos y el tamaño de las lesiones y qué tan extenso está. Sabemos que de inicio casi todos los cánceres de mama inician en la tejido de mama, posterior a ellos avanzan hacia el tejido axilar y de ahí pues avanza hacia otros sitios del cuerpo. Entonces la evaluación que tenemos que hacer es determinar qué tipo de tumor, hasta dónde está la extensión de la enfermedad para poder tomar las decisiones. Y si bien dentro de la opción quirúrgica que tenemos con las pacientes, ya no somos tan radicales como de inicio en la cirugía, porque con los estudios que se han estado haciendo a lo largo de los últimos años, en realidad de los últimos 50, 60 años, que fue el inicio de la cuadrantectomía, ¿verdad? Que fue el inicio de decir, bueno, a estas pacientes a lo mejor no necesito quitar tanto para poder quitar el tumor, quitar el cáncer y que tengan la misma sobrevida y el mismo pronóstico libre de enfermedad. Para no incidir en lo estético. ¿Cómo, perdón? Para no incidir, incidir en lo estético. Claro. Y la cuadrantectomía. La cuadrantectomía, que la conocemos más como lumpectomía o como mastectomía parcial, ahora se le llama, es quitar una porción de tejido y es quitar el tumor y tejido sano, digamos, alrededor de la glándula mamaria para asegurarnos que se haya quitado de forma completa. Y la forma de planeación de la cirugía obviamente es de acuerdo a platicar con la paciente y también pues los estudios diagnósticos de imagen que permitan poder conservar una mama. Hay a veces mamas que son muy pequeñas y que a pesar de que el tumor es pequeño pues no se puede conservar, ¿verdad? Porque estéticamente no es un buen resultado. Pero a veces hay pacientes que tienen una mama que permite hacer cirugías conservadoras, es decir, las cuadrantectomías o las mastectomías parciales, y que con buenos resultados estéticos para las pacientes. Y obviamente en la evolución de las cirugías en cáncer de mama, pues tenemos ahora esta opción de no ser tan radicales de quitar completamente la mama, si no lo requiere la paciente. Y esto es un pronóstico que ya se tiene por la biopsia previa que se hizo. Claro.
Claro, siempre tener un diagnóstico certero antes de entrar a quirófano, antes de una cirugía. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, si no tomamos estudios diagnósticos tampoco adecuados, es que entremos a quirófano, quitemos el tumor o lo que creamos nosotros que es el tumor, y que al reporte final de patología pues quede a una enfermedad, ¿verdad? Que nos diga el patólogo que hay contacto de células cancerígenas tumorales con la porción que tengamos, y tener que reintervenir ahora sí a la paciente porque no teníamos una evaluación adecuada, un diagnóstico adecuado de forma inicial. Ya como hemos avanzado en todo esto, la atención se vuelve un equipo multidisciplinario. ¿Cómo se trabaja en un equipo multidisciplinario para la atención de mama? Claro. Tenemos que entender que el cáncer de mama involucra no solo al cirujano de mama, al mastólogo, al cirujano oncólogo, al ginecólogo oncólogo, involucra también a los oncólogos médicos, ¿verdad? Que ellos son los que proporcionan los esquemas de quimioterapia, al radiooncólogo, que es complementario la radioterapia. Tenemos que complementarnos con los radiólogos, en este caso los radiólogos de mama, que también son expertos en el área de mama. Involucra también a evaluación genética. Tenemos que tener en el equipo un genetista que nos pueda apoyar para evaluar a esas pacientes que tengan riesgo de una mutación genética o heredada. Obviamente tenemos que involucrar a todo el personal de salud, a enfermeras, tenemos que tener capacitadas, ¿verdad? Tenemos que tener un equipo de psicología, sobre todo para apoyo para las pacientes, y entre otros componentes, como puede ser aquellos que quieran preservar fertilidad, necesitamos a alguien que se encargue de eso. Entonces, el equipo multidisciplinario engloba a todos estos médicos que están en torno al tratamiento del cáncer. Y cuando una paciente se diagnostica con un tipo de cáncer, se hace la evaluación, que por lo general siempre es por el cirujano, por su ginecólogo, por el mastólogo. Tiene que entrar a esta evaluación complementaria para determinar y tomar decisiones de todo el equipo, para saber cuál es la mejor opción de la paciente de acuerdo a las características, a la extensión de la enfermedad y cuál es el mejor tratamiento. Si primero vamos a iniciar con quimioterapia para ver la respuesta y después poder operar, o esta paciente tenemos que operar de primer inicio y después ver resultados y saber si es candidata a quimioterapia. Entonces esas decisiones terapéuticas no solamente son del cirujano o del oncólogo si llega con la paciente de primera vez, tiene que ser en torno de este grupo multidisciplinario, siempre pensando en la mejor tratamiento y mejor opción para la paciente, y obviamente que tenga los mejores resultados para una mejor sobrevida, Fíjate, una cuestión que tú mencionaste, cuando se tiene antecedentes sobre genética, pacientes que han tenido madres, línea directa, con una lesión en mama maligna, y son pacientes jóvenes y entran en la duda si a mí me va a hacer presencia una tumoración de esta y no sé a qué edad. Me meto a los estudios y de repente me dicen que sí, que traigo algo ahí de información genética con posibilidades, un BRAF, un BRCA positivo, ¿no? ¿Qué se recomienda a estos pacientes? ¿Seguir así? Hay gente que puede pedir la mastectomía bilateral, profiláctica. Bien. En la evaluación de las pacientes que tienen cáncer o un cáncer familiar, digamos, o que es hereditario, obviamente hay ciertos genes como el BRCA1, el BRCA2, que tienen mucha implicación en cáncer de ovario, en cáncer de mama. Si ya se comprueba una mutación en la familia, obviamente cambia los esquemas de evaluación de las pacientes a lo mejor ya no a partir de los 40 años, sino de edades más tempranas, a lo mejor con resonancias magnéticas para evaluación de lesiones y determinar si hay algo que tengamos que tratar en ese momento. Obviamente, si yo tengo antecedentes y yo también soy portadora de una mutación, como en este tipo para cáncer de mama, hay opciones terapéuticas. Hay algo que se llama una mastectomía reductora de riesgo, ¿verdad? Pero obviamente hay ciertos
edades en las que las empezamos a recomendar con estas pacientes, evaluaciones que son más frecuentes o con otro tipo de estudios para determinar. ¿Qué edad se empieza a recomendar para este tipo de mastectomías reductoras de riesgo? Va a depender mucho de qué tipo de mutación tengamos y va a depender mucho de la penetrancia para cáncer de mama y va a depender mucho de, obviamente, si la paciente tiene paridad satisfecha, si ya no quiere lactar, ¿verdad? Y hay tablas en las que de evolución de incidencia de cáncer de mama de acuerdo a la mutación y la edad. Entonces estas pacientes, por ejemplo, cuando son mutaciones con BRCA1, decimos, tú tienes un riesgo de cáncer de mama mucho más temprano en comparación con alguien que tiene otro tipo de mutaciones. Y a este grupo, por ejemplo, le podemos recomendar una mastectomía reductora de riesgo, ya que haya cumplido los criterios de que ya no quiera lactar, paridad satisfecha, entre otras cosas, a partir a lo mejor de los 35, 40 años. Entonces es muy importante lo que dices, porque entra en la duda de las mujeres, ¿cuándo tengo yo que solicitar una cirugía reductora de riesgo para yo tener tranquilidad en mi persona y no estar expuesta a esto, ¿no? Claro, pero yo creo que porque muchas pacientes, hay muchas noticias en la tele, la incidencia, cada vez encuentran a familiares, amigas que tienen cáncer de mama de forma más temprana, y creo que antes de lanzarnos a decir, vamos aquí a hacer la cirugía reductora, tenemos que tener una evaluación primera. Y esa evaluación nos corresponde a los mastólogos, a los oncólogos médicos si llegan, para orientar a la paciente sobre factores de riesgo que nos puedan decir que sí puedas ser candidata a una evaluación genética para evaluar si es que no tiene una mutación genética que lleve a un cáncer de mama. Y eso nos corresponde a nosotros como médicos. Siempre que recibimos, independientemente si no somos especialistas a lo mejor en tratamiento de cáncer de mama, pero orientar a la paciente a, bueno, si yo no soy apto con su ginecólogo, sino con el mastólogo, para que ellos puedan iniciar esta evaluación y saber si en verdad hay que evaluarla para una mutación. Después de esto, ¿cómo se hace el seguimiento de las pacientes? ¿Qué tan frecuente tengo que ir yo a ver al doctor? ¿Qué estudios me van a hacer? ¿Cómo va a ser ya el posterior a un tratamiento quirúrgico? Pues obviamente se planea la cirugía. Normalmente evaluamos durante las primera, segunda semana la evolución postoperatoria, ver que se haya quitado bien de forma completa el tumor, la cicatrización de la herida, y obviamente después de eso ya tomada la decisión que qué es lo que sigue. Si recibió ya la paciente quimioterapia primero, dependiendo de la cirugía, lo más probable es que enviamos a radioterapia. O si iniciamos de primero con cirugía, lo más probable hay que ver si es candidata a recibir quimioterapia. Entonces, los pasos van a ser dependiendo de cuáles son las decisiones terapéuticas que se tomaron de inicio con el equipo multidisciplinario. Y en esa evaluación de sea cirugía, quimioterapia, radioterapia, pues terminado ese tratamiento inicial, ahora sí viene la vigilancia, que va a ser cada 4 o 6 meses de forma inicial o cada 3 meses y posterior al menos los primeros 2 años, y después de eso puede ser inclusive cada 6 meses por los siguientes 3 a completar 5 años primeros. Y después de eso ya habrá que ver cómo ha ido progresando y pueden ser revisiones anuales. El comportamiento que ha tenido durante esta vigilancia que se le da, y ya después se va a normar cómo se va a estar revisando esta gente. Claro. Ya hay guías establecidas dependiendo de la edad de la paciente, dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de qué tratamientos llevó. También ya de cada cuánto los vamos a ver en la consulta y qué estudios habrá que pedir. Si estudios de imagen, si estudios de sangre, para ir evaluando cómo va respondiendo a tratamiento y determinar si no hay un riesgo de que haya una recurrencia de la enfermedad. Mira, fíjate, nos están saludos de parte de Cecilia. Dalinka Rodríguez nos pregunta, ¿es necesaria la mamografía o es mejor ir directo a un ultrasonido? La mamografía es el método diagnóstico que tenemos, es el primero. El ultrasonido es un complementario a la mamografía para mejor caracterizar lesiones, pero la mamografía es hasta ahora el único método de detección o de tamizaje que tenemos. Sí, la mamografía siempre ha sido el estudio más
prescindido para este tipo de órgano, este tipo de tejido. La mamografía es lo que se realiza para ver la mama, para ver los tejidos. Como complemento, hay algunos otros estudios ya que han aparecido, en este caso el ultrasonido con alta frecuencia, y es muy bueno para detectar muchas lesiones que en algunas ocasiones no se pueden diagnosticar bien por la mastografía, ¿verdad? Claro. Y ahora nos dice también, sé que antes de una biopsia se pueden hacer algún tipo de resonancia magnética de contraste. Sí, los estudios, bueno, el estudio de la mamografía es el método de tamizaje. Los complementarios puede ser el ultrasonido, puede ser la resonancia magnética. Va a depender mucho de lo que veamos características en la mamografía y ultrasonido que nos puedan llevar a tomar la decisión de enviar una resonancia magnética. No todas las pacientes necesitan una resonancia como evaluación. Va a depender mucho de el tipo de tejido que tenga la paciente en la mama, va a depender mucho si hay una discordancia entre el tamaño que vemos por mamografía de una lesión a la que vemos por ultrasonido, va a depender mucho si del tipo, digamos, ya que tengamos una biopsia y tengamos el tipo de tumor, va a depender mucho si necesitamos una resonancia complementaria para determinar qué tipo de cirugía tengamos o podremos ofrecerla a la paciente. Si es un estudio, la resonancia, pero complementaria. Eso entonces está claro, primero es la biopsia y luego ya, o sea, es un estudio complementario lo que se va a hacer. Claro, la resonancia. Ok, un saludo al doctor Óscar Armando González Díaz, que siempre está escuchándonos, ¿verdad? Y nos manda un saludo. ¿Qué otro manejo se puede hacer a estas pacientes, Jorge? ¿Qué más se le va a ofrecer a una paciente cuando llega a una revisión y una valoración? Obviamente tenemos que evaluar a la paciente de todos los ámbitos, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida cuando son pacientes jóvenes a lo mejor y que tienen un diagnóstico de cáncer de mama que a lo mejor aún no ha tenido hijos o tiene un deseo de tener hijos, y eso involucra mucho en las decisiones que podamos tener con la paciente. Entonces a veces interrogar ese aspecto. Es importante interrogar antecedentes de cáncer en la familia para determinar si tiene un riesgo genético. Es importante saber qué antecedentes de enfermedades pueda tener y qué tan controlada está de sus enfermedades para saber cuál es el mejor tratamiento para ella y si hay alguna complicación de sus enfermedades de base que compliquen el tratamiento que se le pueda proponer, y siempre insistir que tenga un mejor apego a ello. Siempre evaluar también cualquier anormalidad que ella nos diga o que sospecha que tenga para tratar de determinar si hay una lesión o no. Ok, la obesidad, ¿cómo viene? ¿Puede influir la obesidad en alguna lesión? Claro. Dentro de los factores de riesgo que tenemos generales para cáncer de mama, uno de ellos obviamente representa el sedentarismo, la obesidad. Sobre todo conocemos o sabemos que un tipo de cáncer de mama se llama hormonosensible o con receptores hormonales. El componente de graso interviene ahí para la producción hormonal. Entonces eso nos puede llevar no a que nos cause cáncer, pero obviamente un ayudante en el tratamiento que queremos con la paciente, pues es importante. Entonces tratar de insistirle en reducción de peso, ¿verdad? En estos casos. Pero dentro de los factores sí tenemos sedentarismo, el tabaquismo, el que haya tenido su menstruación de forma temprana, muy joven, o una menopausia tardía que llamamos, pues son factores de riesgo para cáncer de mama. ¿La lactancia influye como protección? Se ha pensado que como protección al hecho de tener un componente de lactancia nos puede ayudar como para esto. ¿Algo más, algún comentario que ya para finalizar le puedas dar a toda la gente que nos está escuchando? Creo que es importante, ante toda sospecha que tengamos, algo muy importante en las pacientes a veces es el miedo a la evaluación. Entonces, debemos de ser como médicos y tratar de apoyar a las pacientes y hacer más concientización sobre el tamizaje y la evaluación de forma oportuna para ellas, y que no dejemos pasar tiempo para un inicio. Y siempre, ante cualquier duda, que vayan a un médico
y que este médico determine su riesgo para que pueda ser una lesión maligna y que la envíe o la refiera con alguien que sepa atender el cáncer de mama. Hay entrenamientos como en mastología, hay quienes hacen cirugía oncológica, ginecología oncológica, que tienen ese mayor componente de exposición al tratamiento de cáncer de mama de forma quirúrgica. Y es importante que acudan y que refieran a esos pacientes a este grupo de médicos, a mastólogos en estos casos también, para un mejor tratamiento y evaluación de las pacientes. No todas tenemos que salir corriendo a operarlas de forma inicial. Eso creo que quiero que quede claro. Era lo importante. Yo quería que se viera el punto de vista de ustedes, de un mastólogo, en el cual una lesión que me mandan a hacer, la biopsia, le hago una biopsia y de ahí voy a tomar un camino. No es inmediatamente ir a cirugía, ¿no? Claro. Como tú mencionabas, hay algunas lesiones que vamos a tenerles que pasar a quimioterapia. Un tratamiento primero antes de entrar a una cirugía. No es inmediatamente irnos a quitar esa lesión y el resto del tejido. Claro, y lamentablemente hay ocasiones en que llegan pacientes que ya fueron tratadas de un inicio y que hay que reintervenir en otras ocasiones porque fue una cirugía incompleta, porque no se hizo una evaluación completa de forma inicial, o saber de que ella se puede haber beneficiado de la quimioterapia de forma inicial. Entonces es importante que lleguen con un mastólogo, para una evaluación completa inicial y poder determinar cuál es el mejor camino para ellas. Siempre porque cada decisión que tomemos va a impactar en el pronóstico y en la sobrevida de la paciente. En la salud de la paciente, es importantísimo esto. ¿Tu teléfono, Jorge, es el 811? Sí. 646-7672. Así es el teléfono del consultorio. Es el teléfono del consultorio. ¿Tienes un correo? Tengo un correo, es dr.jsantiagos@gmail.com. Perfecto. Ellos le pueden poner un correo ahí si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que no hayamos esclarecido aquí. ¿Por qué no? Contáctalo y va a contestarte. Yo te voy a subir esto en la página de Entre Amigos para que lo tengas y en la repetición por YouTube. Tú estás en el Wealth Medic del Valle. Así es, en los consultorios en Valle y también en Pueblo Serena. En Valle se encuentra en la Colonia del Valle, en San Pedro, y Pueblo Serena en Valle Alto, en Monterrey, en Carretera Nacional. ¿Tu equipo quién lo conforma? ¿Son varios médicos? Somos varios médicos. Somos un equipo tanto de cirujanos mastólogos como también oncólogos médicos y radiooncólogos, que estamos dentro todos en un equipo. ¿Estás en Facebook como Dr. Jorge Santiago? Así es. ¿Y en Instagram? También como Dr. Jorge Santiago. Perfecto. Pues es muy grato haber estado esclareciendo esto, un área distinta a lo que hemos hablado siempre sobre lo que viene siendo el cáncer de mama, donde estamos ya viendo que la biopsia es la principal ruta a seguir para nosotros tener un diagnóstico adecuado y poder establecer el tratamiento que más se requiere para este paciente. Agradezco el que estés con nosotros y te recuerdo que estamos en YouTube para que nos des un suscribe ahí y estés apareciendo este programa todas las semanas contigo. La dirección de este evento a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Fernando García Guerrero, Majo Rivera transmitiéndonos por Facebook Live y Benjamín Rivera nos está ya haciendo el trabajo para meterlo a YouTube. Nos despedimos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Jorge Santiago y un servidor Roberto Córdoba, estamos contigo y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.